Buenas tardes, querido amigo. Eh, en este día te doy la bienvenida a este encuentro, a esta transmisión en vivo, un encuentro más de estas transmisiones en vivo que estoy haciendo. Mi nombre es Gustavo Guerrero, por si es la primera vez que escuchás este video. La idea es de compartir temas que son actuales y también son antiguos, ¿sí? Que siempre han dado vuelta en la historia aun cuando leemos libros antiguos. Y la misma historia bíblica nos muestra de lo que yo hoy quiero hablar, que justamente lo anuncié y que tiene que ver con qué es una secta en realidad, qué encierra para decir uno que es una secta, ¿sí? Que algo, una religión, o decir se cayó en un fanatismo. ¿Vieron cuando a veces las personas ven ciertos síntomas o actitudes de algunas personas y dicen, bueno, estos son fanáticos? Bueno, vamos a ver qué es y qué no es. Vamos a ver aquellas cosas que por ahí creemos que no son fanatismo y son fanatismo, ¿sí? Gracias, amigo Alex Axford, que me puso Dios te bendiga. Gracias por alimentarnos de Dios. No deje de hacerlo nunca, por favor. Bueno, gracias. La verdad que yo no pienso a veces que puede llegar a afectar o ayudar a muchas personas. Pienso que lo que aporto a veces es muy limitado y pobre. Y en este último tiempo no he podido estar subiendo videos y pienso que a lo mejor hubo gente que necesitaba saber más. Pero bueno, yo les animo a que me escriban, a que me manden comentarios, a que me digan de qué cosas les gustaría hablar, qué cosas no entendieron, qué cosas les gustaría que yo hable más o me explaye más. Yo estuve hablando sobre falsas doctrinas. Espero que hayan visto los otros videos. Si no, están en YouTube. Yo tengo un canal de YouTube que aparezco como Gustavo Guerrero, o aparezco como, si no me equivoco, Gustiac7. Tengo un canal de YouTube donde podrán encontrar también, o si no, en el mismo Facebook. Sí, que estuve hablando. Bendiciones, hermano. O en Facebook, los videos que pueden ver, si buscan más atrás, sobre qué he hablado sobre falsa doctrina y sana doctrina y falsa doctrina. Así que era. Y yo tocaba 3 puntos: cómo detectar y decir que es una falsa, o cómo saber si es falsa doctrina o es verdadera o sana doctrina. Sí, tocaba puntos donde yo hablaba de que puede ser algunos por ignorancia, otros con mala intención, u otro por fanatismo a un personaje o a un tema que quieren que, bíblico o no bíblico, que quieran creer que es así y aferrarse a esa idea y no querer dar el brazo a torcer. Entonces puede haber 3 tipos de torcer una doctrina espiritual y llevarla para un lado equivocado. Lo importante es reconocer cuando la persona se da cuenta que ha aprendido mal, se ha equivocado, o la religión que profesa enseña mal esto, o a veces a nivel familiar se va transmitiendo y se tiene una creencia equivocada y se va transmitiendo de familiar a familiar, ¿sí? O de amigo a amigo. Es muy común que suceda esto. Yo lo que le quería hablar hoy, porque también es un poco más de lo mismo, de falsa doctrina y de sana doctrina, lo que voy a hablar de hoy, porque yo estaba hablando de lo que es secta. Claro, nosotros decimos secta, lo primero que pensamos secta, creo que algo de eso ya había hablado. Creemos que secta es un lugar horrible, donde hay gente escondida, donde hacen unas prácticas raras, ocultas. Sí, hay gente que hace esto, es verdad. Pero no necesariamente una secta significa que es un lugar oscuro, oculto, donde se hacen prácticas diabólicas. A veces la secta es de una religión central salir ramas con distintas formas o pensamientos, formas de ver, no sé, la vida espiritual, en el caso del cristianismo, salir de una base de la fe, por ejemplo, cristiana, y algunos toman distintas costumbres, distintas formas, y se van haciendo sectas de ese fundamento, por ejemplo, en este caso, que el cristianismo, ¿sí? Los judíos, por ejemplo, tenían sectas. Cuando vemos en la época de Jesús, creo que eso ya lo hablé, había sectas judías de la religión que eran saduceos, fariseos, había
cita la Biblia varios, y no hablaban que eran malos, sino que tenían puntos de vista distintos. Algunos no creían en ciertas cosas, algunos sí aceptaban en algunas cosas y otras. Entonces, esto sucede. Entonces, esto no se puede tomar, por así decir, como mala palabra, porque en el caso del cristianismo, puntualicemos en el caso del cristianismo, yo estoy a favor de la diversidad y de que todos tenemos que ser respetados en nuestra fe, creencia. Y al que no es cristiano, también respetarlo y no demonizarlo. ¿Sí? Yo, porque soy cristiano, no puedo demonizar o hablar mal de otra religión. Por ejemplo, del judío ni del musulmán. Yo no tengo por qué hablar mal de aquellos que profesan una fe que es en Dios y que procuran la paz. ¿Sí? No quiero explayarme en ese tema. Pero si hay gente que con su religión procura la paz y habla del Dios de la Biblia, ¿sí? Del que conocemos también los cristianos, y van en pos de la paz, yo no tengo por quién discriminar. En pos de la paz y del amor, yo no tengo por qué discriminar, ni criticar, ni demonizar a nadie. Lamentablemente en nuestra sociedad, yo tengo que decirlo y quiero subir un video donde habla sobre la discriminación. Sufrimos discriminación religiosa. Aparte yo de estar en contra de la discriminación de etnia, de cultura, de color, de lo que sea, estar en contra de la discriminación, ¿sí? Que no haya discriminación, ¿sí? También tengo que decir que estoy en contra de la discriminación religiosa, y muy fuertemente, porque en nuestra sociedad se discrimina mucho la persona que no cree o no tiene el mismo credo. En nuestro país, por ejemplo Argentina, predomina el catolicismo romano. Perdón, tengo algunos inconvenientes con la cámara. Por ejemplo, en nuestra religión, en nuestro país, predomina el catolicismo romano. Entonces, como mucha parte de nuestra sociedad es católica, y alguna ni profesa, pero igual por costumbre, por tradición, lo recibe de los padres, y piensa que quien no es católico parece que fuera una cosa rara, y esto es horrible, porque en realidad no debería ser así. Es que no es así. Porque la otra persona es cristiana, pero no es católica, no significa que es mala palabra. No significa que es un sectario hijo del demonio. No. Es un cristiano y veamos por qué esa persona cree como cree. ¿Por qué no se aferra a esa cúpula, por ejemplo, en este caso del papado o del catolicismo? Pero es cristiano porque tú hablas con él y habla de Cristo y lee la palabra de Dios. ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué es lo que voy a hablar ahora? Del cristianismo. ¿Cuál es el fundamento del cristianismo? Algunos me dirán, la religión fulana. No es la religión fulana. El fundamento del cristianismo, de la fe en Cristo, es una fe dada primero por Cristo a sus discípulos, a los apóstoles, a los primeros discípulos, los apóstoles. Ellos escribieron todo, fundamentaron todo, los primeros cristianos, quedó todo escrito, ¿sí? Nuestro fundamento es lo que los apóstoles han dicho, a través de la boca de Cristo, a través luego de la inspiración del Espíritu Santo, han escrito en la Biblia, aún en el Antiguo Testamento antes de Cristo, los profetas. Toda la palabra escrita en las Sagradas Escrituras que encierra el canon bíblico, que son la Biblia, son muchos libros, no es un solo libro, son muchos libros juntados y todos hablan del mismo Dios y del mismo mensaje, y todos hablan de este Dios creador, salvador, que nos iba a mandar un Mesías, y cuando vino Cristo se cumplió la promesa. Y luego ahí empieza el nuevo pacto, ¿no? Aquí iba con esto. Ese es nuestro fundamento. Algunos por ahí tienen la idea equivocada y dicen, no, la religión fulana es mi fundamento, porque yo me salvo o encuentro a Dios o encuentro la salvación o entro al cielo por tal religión. No. Lamentablemente tengo que decir, amigo, aunque te duela, aunque te moleste, no te salva una religión. Yo he hablado con muchas personas, lamentablemente estoy en un grupo, lamentablemente digo porque a veces surgen discusiones y cosas muy feas que no me gustan, pero no me puedo callar la verdad. Lo que sé, y lo que yo sé, no me lo enseñó una religión, me lo enseña las Sagradas Escrituras, me enseñó Cristo, me enseña su palabra, porque empecemos por ahí, no se trata de lo que una religión interpreta, que eso es lo que muchas veces pasa. La gente dice, no, pero tu religión dice, no, mi religión no dice, lo dice las Sagradas Escrituras.
Y pero lo que escribieron son hombres, sí, hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y mucha gente pone en cuestionamiento la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, pero no pone en cuestionamiento hombres que forman una estructura religiosa. A ellos lo elevan por encima de la palabra de Dios. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es más valioso? ¿Dios, su palabra, o un grupo de hombres que hasta se pueden equivocar en lo que escriben? O en lo que dicen o en lo que viven, y que ya lo hemos visto. Pues se han equivocado mucho, muchas barbaridades que ha hecho en la historia una religión la cual no quiero nombrar. Pero, querido amigo, yo quiero que entiendas ahora, quiero que entiendas que el fundamento nuestro y lo que nos diferencia de una secta cerrada, de una secta que sea perjudicial, es que nuestro fundamento, nosotros como cristianos, nos basemos en lo que la palabra de Dios, las sagradas escrituras dicen, ¿sí? No, nuestra fe no está basada en una tradición oral de hombres, de costumbres, de dogmas, de concilios, no. Nuestro fundamento está basado en las sagradas escrituras. La palabra dice que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Y lo cumplió porque ha pasado tiempo. Y ¿saben qué? En la historia han querido quemar y destruir los sagrados escritos. Y no han podido. Y eso es algún milagro porque la han quemado en distintas épocas, distintos imperios han querido destruir las sagradas escrituras. Y es más, una religión, la cual no voy a nombrar, en una época quienes traducían la Biblia al idioma popular de cada pueblo para que toda gente pueda leer la Biblia y no en un idioma que no conocían muchos, que es el latín, cuando gente empezó a traducir la Biblia al idioma de todos, al alemán en su comienzo, luego al inglés y después toda Europa en su idioma popular de cada pueblo, hubo una religión, lamentablemente, que representando esta misma fe, no quería y se oponía a que la Biblia se tradujera. Es más, quemaban las Biblias. Las primeras Biblias traducidas a un lenguaje que no era el latín, se quemaban. Entonces, todo esto vos lo tenés que saber y entender y poder separar y no convertirte justamente en una secta. Mirá lo que te iba a decir, parece mentira esto vos vas a ver lo que yo te voy ahora a hacer recapacitar, no porque yo sea alguna gran cosa, yo no soy nada, soy un hombre como vos, o una persona como vos, ya sea hombre o mujer, soy una persona como vos, que escuché la palabra de Dios, que le di lugar a Dios en mi vida y que hoy puedo explicarte esto por toda la experiencia y por los años que he pasado en mi vida, mi experiencia personal con Dios, con la sociedad y leyendo la palabra de Dios y buscando la voluntad de Dios, ¿sí? En las Sagradas Escrituras y en mi comunión con Cristo, en mi oración, por supuesto. Es todo un conjunto, ¿no? Yo te puedo decir que a veces lo que nosotros llamamos secta y discriminándola, justamente no propiamente tiene la característica de una secta. Cuando vos vas a decir secta, pensá en 3 puntos que yo te voy a dar ahora. Y fíjate bien si vos, donde estás, no tiene característica de secta. De una secta cerrada me refiero, porque recién te hablaba, sectas podemos decir que salen de una base, de un fundamento, de una religión X, luego salen distintas formas de pensar o que aceptar algunas cosas y otras no, y se transforman en sectas que pueden ser inofensivas, como hablaba, los judíos tenían sus sectas y no eran malas. El cristianismo también se puede decir que hay sectas. Yo te voy a decir por qué, porque aunque el catolicismo diga que es la religión de hace 2000 años y que son las dueñas del cristianismo, en realidad se comprueba que en el año 313 Constantino oficializó la fe cristiana como religión de Roma, del Estado, y ahí recién surge lo que es con nombre y apellido, podríamos decir, catolicismo, católica, apostólica romana. Antes no se conocía con este nombre. Solo en el 313 empezó esto.
Y luego, bueno, hay mucho para hablar. Constantino le dio poderío económico, político, empezaron a hacer pagos los clérigos, que en ese momento no había nadie que se le pagara. Empezó a hacer catedrales lujosas y grandes que antes no existían, hasta el 313. Bueno, empezó todo un tema. Entonces, con esto, ¿a qué voy? No quiero explayarme, esto podemos hablar otro día, pero lo que te quiero decir que en el 313 podemos decir que del cristianismo puro, sencillo, que vivían los cristianos cuando vos ves Hechos de los Apóstoles, cómo vivían, nada que ver con lo que después se hizo esta religión, es la verdad. Podemos decir que se hizo una secta del cristianismo. Pero no hablo esto para ofender, digo, una secta del cristianismo. Luego salieron, ponerle los protestantes, como muchos quien le gusta decir que los protestantes somos secta. Bueno, está bien, el protestante salió como otra secta del cristianismo. El católico es una secta del cristianismo. El protestante es otra secta del cristianismo, pongámosle, pero somos cristianos. Ni más ni menos, no podemos decir este es más y este es menos, no, porque nosotros tenemos más años, todo lo que quiera, puede tener más años, pero puede tener muchos años también equivocados y enseñado cosas errores. Sabemos que hay grandes religiones que enseñan también cosas que no son verdaderas y que hacen mal al ser humano, que son perjudiciales para la humanidad. No quiero explayarme en eso, pero bueno. Entonces no significa que una religión tenga muchos años sea la verdadera, lo justo, y que no se hayan equivocado y que sean sagrados y santos y puros, no. Porque vemos que en la historia no reflejó esa religión, esa pureza, esa limpieza, esa vida santa de amor como debería ser. Aunque muchos llaman santos. Pero te digo, acá vamos a ver en esto, por qué los puntos de la secta a lo que quiero llegar. ¿Sí? Entonces, que quede claro eso, secta significa que de una base, de un fundamento, salen distintas formas de pensar o de practicar esa fe que no necesariamente es dañina o perjudicial, solo es una interpretación en algunas cositas diferentes, ¿no? Mientras no tuerzan totalmente esa fe orientada, en este caso al cristianismo, a Cristo como nuestra cabeza, como nuestra única fuente de autoridad, su palabra y la persona de Cristo, ¿sí? En este Dios Padre, en este Dios Hijo y Espíritu Santo. Mientras no se vaya ese fundamento, está todo bien. Luego, si se implementan, se agregan cosas que no tienen nada que ver con lo que enseñaron los apóstoles o Jesús, ya no estamos yendo muy lejos de lo que es el cristianismo. Bueno, los puntos que yo quiero hablar. Recién te hablé de lo que es sectas, podríamos decir inofensivas. ¿Salen del cristianismo? Sectas, sí. Podemos decir que el catolicismo es una secta, que el protestantismo es una secta del fundamento principal, del principio de los primeros cristianos. Aunque a alguno le moleste, pero es así. Te lo acabo de decir. Ante cualquier duda o cualquier pregunta te lo puedo aclarar. Bueno, no me quiero extender más. 3 puntos para saber, y por qué te digo que vos en esto vas a deducir si donde vos estás, cómo deducir si estás en una secta, cómo saber si tal vez la congregación, porque por ahí no es la religión entera, por ahí es una congregación, un grupito que está viviendo como una secta. O tal vez esa religión que vos creíste que no era nada, que no era secta y no tenía nada que ver con una secta, tiene síntomas de secta cerrada. ¿Cuál es la característica de una secta? Bueno, la característica de una secta es tener absolutismo, es que es indiscutible su estructura religiosa, es indiscutible, irrefutable lo que enseña esa religión y su líder o su cabeza. Hay esos síntomas de una secta, porque nosotros vemos hacia afuera y cuando vemos una secta, vemos a alguien que piensa distinto, enseguida decimos, esta es una secta. Pero no analizamos, y donde vos estás y lo que vos practicás, tus líderes religiosos, tu estructura religiosa, lo que lees, ¿es autoridad bíblica? ¿O es un manual? ¿O es algo que le agregan a la palabra de Dios? Por encima de la palabra de Dios. ¿Sí? 3 puntos. ¿Cuál es la característica de una secta? Puse, ¿no? Como para hacer un análisis. En primer lugar, o pongamos número 1, tiene un líder u hombre a quien le rinden absoluta lealtad y su palabra es sagrada, irrefutable, como te estaba diciendo recién. Primer punto. ¿Cómo saber que es una secta? Porque tienen un líder o hombre, líder hombre, a quien le rinden absoluta lealtad
y su palabra es sagrada e irrefutable. ¿Qué te hace pensar eso? Tu religión, donde tú estás, tiene un líder, un hombre a quien le rinden absoluta lealtad, o sea, un hombre acá en la tierra, que le rinden absoluta lealtad y que su palabra es sagrada e irrefutable, que nadie puede discutir, o sea, es palabra santa, como decimos acá. ¿Existe ese liderazgo en tu religión? Pensá, un síntoma de una secta. Segundo punto, esta secta, podríamos decir, tienen un manual, casi siempre todas las sectas tienen esto, ¿sí? Tienen un líder, un hombre que su palabra es absoluta, me estoy refiriendo a una secta cerrada, a una de las sectas que podrían ser perjudiciales. ¿Tiene tu religión o donde tú estás un manual donde filtran las sagradas escrituras según su interpretación? Pensá en eso. ¿Tienen un manual? Vos estás leyendo la Biblia y tienen un manualcito que dice, no, pará, sí, pero esto se tiene que interpretar así, porque tal punto de fulano, porque tal religioso dijo una época, entonces según este religioso, o según este concilio, o según tal, dice, sacamos la conclusión que es así lo que dice tal párrafo de la Biblia. ¿Sucede eso en tu religión? ¿Tienen un manual que filtra lo que la Escritura dice? Ese fue el segundo punto. Tercer punto, una secta. Tiene una estructura, una cúpula, a quien solo escuchan, tienen una estructura o una cúpula a quien solo escuchan y rinden todo, y no tienen decisión propia. ¿Prestate atención? Tienen una estructura o cúpula a quien solo escuchan, a ellos solo escuchan y rinden todo, o sea, toda aceptación de lo que esa cúpula diga como palabra sagrada, y no tienen decisión propia. ¿A qué me refiero a esto? Porque es como una discriminación, ¿sí? Hay solo un grupo de iluminados, de espirituales, que puede ser, como dije en el primer punto, un líder, pero también puede haber un grupo de líderes que solo ellos pueden interpretar o enseñar o sacar una doctrina, y lo que digan ese grupo debemos obedecer ciegamente, y seguramente tienen la razón y es verdad. Lo digo irónicamente. ¿Sucede eso en tu religión? Bueno, estos son características de una secta, y de una secta cerrada. ¿Sí? De una secta que podríamos decir es cerrada y riesgosa. Porque que vos no puedas decidir por vos mismo, que vos no puedas leer, por ejemplo, vos mismo la Biblia, los sagrados escritos, interpretar vos y entenderla vos, ¿sí? Tal vez tú no entiendas al principio lo que dice la Biblia, perfecto, cuando recién empiezas, hay cosas que no te son muy claras, aunque la Biblia cada vez está traducida a un lenguaje tan sencillo y popular que cualquiera lo puede entender. Pero obvio, necesitamos la guía de Dios y la iluminación del Espíritu Santo. Ahora, ¿esto cómo sucede? ¿A través de un grupo que filtra, una estructura religiosa que filtra, o un manual que te dan para que vos leas e interpretes? No, no sucede así. Dios es amor y Dios es libertad. Y Dios habla a cada ser humano individualmente. Claro, están los que dicen, no, pero si cada uno interpretamos como se nos da la gana. Sí, ya sé, hay gente que ha interpretado como se le da la gana, y hay instrumentos del diablo, podemos decir, que han interpretado para conveniencia, como hablábamos de las falsas doctrinas, que lo enseñan con mala intención. Pero eso no significa que el corazón del ser humano, y que el ser humano sencillamente, humildemente, busque a Dios, y cuando se le predica el Evangelio, cuando se predica el mensaje de Jesucristo, rinda su corazón y escuche lo que Dios quiere decirle a través de las Sagradas Escrituras. Y que no haya otro que le diga lo que tiene que creer. Que leyendo él mismo la Escritura, buscando, orando, el Espíritu Santo lo ilumine, lo guíe y le muestre el camino a seguir.
Obvio que necesitamos de maestros, de gente que nos ayude. Es como ir a la escuela. Obvio que no vamos a decir, bueno, un chico tiene que aprender a escribir solo porque es inteligente, pero tenemos una capacidad de aprendizaje innata que nos hace aprender y crecer. Pero obvio, tenemos gente adulta cuando somos niños, maestros que nos ayudan, gracias a Dios por los maestros que nos ayudan a escribir, a conocer distintas materias en un colegio para después uno estar preparado, por supuesto. Pero eso no quiere decir que después yo crezco y tengo que ir cada rato a consultar a esa persona para que me diga o me dé una interpretación de la vida. Después yo mismo voy caminando en la vida e interpretando, ¿sí? Y sabiendo qué hacer con mi vida según la base que me han dado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, yo no puedo ser una persona con un anteojo en los ojos y cada vez, o tapándome los ojos, y cada vez que yo quiero saber algo de Dios tengo que consultar a una escritura religiosa para que me diga lo que tengo que creer. O me tengan que filtrar, o me den un manualcita, porque cada vez que yo tengo que leer algo, tengo que pasar primero por ese manual. O leer el manual ese solo y ni siquiera leer la escritura. Y creer ciegamente que ese manual dice la verdad, sin que yo lea la misma escritura y la interprete. O que esa estructura religiosa la crea ciegamente, todo lo que dice, todo lo que saca, cada doctrina, cada dogma lo crea porque son seres especiales, espirituales, que por su estudio los pone a un nivel más elevado espiritual. No digo con esto que el estudio, la preparación nos ayuda a ser personas más capacitadas en todas las áreas de nuestra vida. Y también en lo espiritual, en lo religioso. En lo religioso, pero no en lo espiritual. Todo ser es espiritual. Todos tenemos espíritu. Y todos podemos encontrar a Dios si abrimos nuestro corazón. Y una religión no te lleva a Dios. Una estructura religiosa no te lleva a Dios. El único que te lleva a Dios, la Biblia lo dice, es Jesucristo. Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, la que viene a tu vida, la que te habla en un momento determinado de tu vida y te dice, Él es real. Él es real. No es una religión que viene. Por más que te hayan enseñado de chiquitito, si no, no podríamos explicar cómo personas que han hecho de chiquitito le han hecho un ritual, supuestamente le hayan convertido en cristiano cuando era niño, bebé, después crece y el niño hace todo lo malo. Se hace adolescente, mata, roba. Si es cristiano, ¿cómo puede ser? Si es un hijo de Dios en el momento que le hacen un ritual de chiquitito, una ceremonia religiosa y lo convierten en cristiano, de una forma sorprendente, o sea, como creen cierta religión, ¿cómo luego después este joven niño crece y mata, roba y es la peor? Si fuera cristiano, hijo de Dios, no debería cometer ninguna de esas cosas. O si cometiera, tratara deseos de hacerlo, se retractaría y volvería, buscaría a Dios. No, es porque nadie nace cristiano, ni nadie se hace cristiano de chiquitito, no, ni hijo de Dios. Necesitamos dar ese paso de fe, creer. ¿Quién es el que, por qué te digo esto? Porque ¿quién es el que te convence y te muestra y te habla? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? ¿Quién te convence y te hace ver eso? El Espíritu Santo, que está acá, que Jesús envió. Dijo, yo me voy, pero no los dejo huérfanos, le dejo mi Espíritu, para que te testifique de mí. Y recibiréis poder, le dijo a sus discípulos, cuando venga el Espíritu Santo, y ustedes van a poder testificar y hablar de mí. Los apóstoles hablaban inspirados por el Espíritu Santo, con la gracia y el poder del Espíritu Santo. Y si hoy yo te puedo hablar por la gracia y el poder del Espíritu Santo, porque yo como humano no podría decirte esto. Yo ahora estaría haciendo cualquier otra cosa para diversión mía. Me estoy tomando este tiempo porque me impulsa el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que un día vino a mi vida cuando yo creí en Él. Y con esto no me estoy haciendo que soy alguien especial o me estoy atribuyendo algo especial a mi vida. No, yo soy un pecador igual que tú, igual que vos, que me equivoqué un montón de veces y que me vuelvo a equivocar un montón de veces, pero una vez conocí de verdad que el camino a Dios, el Padre, era Jesús y que debía creer en Él de todo corazón, arrepentirme de estar sin Él y de mis pecados y empezar una vida nueva. Y ahora busco su guía y su ayuda.
No significa que no cometo errores, no significa que vivo en una nube ni tengo una aureola acá en la cabeza, no. Porque eso es mentira. No hay santos con aureolas y vuelan en una nube y son súper especiales y no pecan y son perfectos. No, ni los apóstoles. Vos tenés que saber, cada hombre de Dios que Dios llamó, como los apóstoles, como Pedro, como Pablo, como cada discípulo de Jesús, todos vivían mal, pecando y haciendo cosas. Pedro le cortó la oreja estando con Jesús tanto tiempo, le cortó la oreja a un soldado y casi lo mata. No lo mató, pero de milagro. A ver, si él era súper santo y nació santo, no podría haber hecho nunca eso. Entonces no existe que la gente nace santa. La gente se convierte, sí. Se transforma al creer en Cristo. Se convierte por creer, por escuchar, por el oír la palabra de Dios. Y porque el Espíritu Santo te ayuda a cambiar y a ser mejor. Pero seguimos siendo seres humanos. Y seguimos cometiendo errores. Por eso mucha gente dice, ¿cómo este predica? Y mirá lo que hizo ahora. Sí, puede haber gente que caiga y se equivoque y haga cosas malas otra vez y después se arrepienta. Por esto no significa que tenemos que vivir haciendo lo malo y ya está. No. Pero significa que somos humanos y podemos volver a equivocarnos. Tratamos de estar firmes en Dios, pero nos volvemos a equivocar muchas veces. Deberíamos procurar siempre estar aferrados. Por eso Jesús dijo, oren sin cesar, oren porque la carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra naturaleza nos lleva a lo malo, si no buscamos hablar con Dios, estar en contacto con Dios, en contacto con, o sea, ya sea con la oración, como leyendo su palabra, como juntándonos con otros cristianos para alimentarnos y animarnos en la fe. Somos propensos a caer a cualquier cosa terrenal, es humana, somos humanos. Bueno, no yéndome de tema, lo que te quiero decir, que es grave, sí, es grave, y es grave también enterarse de que estuve viviendo un engaño o una mentira, o creyendo que era secta algo que no era secta en realidad, y que lo que creía que, a ver si dije bien, que lo que creía que era secta no era, y lo que creía que no era secta, era secta. Eso es feo darse cuenta de eso, duele, pero, a ver, esto no es para que me tomen bronca ni odio, pero quiero que entiendan bien lo que yo te di 3 puntos, lo vuelvo a repetir, características de una secta. Punto número 1, tienen un líder, o sea, un líder hombre, a quien le rinden absoluta lealtad y su palabra es sagrada, irrefutable, nadie puede discutir lo que dice, es santo, es sagrado. Segundo punto, tienen un manual donde filtran las sagradas escrituras, o sea, filtran porque hay que leer primero ese manual y según lo que es ese manual es lo que la escritura quiso decir o no, o por ahí hasta dicen se equivoca la escritura, mejor es lo que dice el manual ese manual está escrito por un grupo de religiosos sagrados. O sea, segundo punto, un manual donde filtran las sagradas escrituras según su interpretación. Y tercero, tienen una estructura o una cúpula a ellos solo escuchan y rinden todo, o sea, toda aceptación, toda devoción a ciegas, y los miembros no tienen decisión propia, o una interpretación o una búsqueda propia de su vida espiritual, sino que dependen de lo que le digan esta estructura religiosa. ¿Se entiende? Esto es una característica de una secta, lamentablemente. Y es malo. ¿Por qué es malo? Porque no hay ningún hombre en esta tierra, y esto lo dice la Sagrada Escritura, no hay ningún hombre bajo esta tierra en que podamos ser salvos, dijo Pablo. Nuestro único Salvador, dueño de la verdad, es Cristo Jesús y su palabra. Nuestro fundamento, ¿sí?, es la palabra de Dios. Yo te voy a leer algo. Dice, en Efesios capítulo 2, versículo 20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Acá habla como la iglesia, que la iglesia son los cristianos, que la otra vez lo expliqué. Cuando la Biblia habla de iglesia, no habla de la iglesia que nosotros creemos que es una estructura religiosa. La iglesia somos todos los creyentes, porque iglesia significa asamblea. Búscalo, la etimología de la palabra iglesia viene de asamblea.
que se empezó a usar más en el Nuevo Testamento el término este, que ya estaba en el hebreo, pero en el Nuevo Testamento, en el griego se empezó a utilizar más la palabra eclesia, que significa iglesia, significa asamblea. Asamblea de creyentes. Y Jesús dijo claramente que donde hay 2 o 3, ahí estoy yo, ahí está la iglesia. La iglesia somos todos los creyentes en Cristo Jesús, no una estructura. Acá Pablo dice que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Habla de que somos templo del Espíritu Santo, templo de Dios. Los creyentes somos templo. Las catedrales no... Ahí no habita Dios. Dios habita en tu corazón cuando crees. El Espíritu Santo viene a tu vida. El templo es una estructura para protegernos del frío, para estar más cómodo. Pero muchos creen que Dios está en un templo. Y el templo que Dios quiere vivir cuando vino Cristo y después de lo que hizo Cristo, en el templo que quiere Dios vivir es en tu vida. El Espíritu Santo viene a vivir a tu vida. Y dice que, ¿cómo nos debemos edificar en este templo? ¿Cómo nos tenemos que estar fortalecidos? ¿Con qué columnas? Dice, con el fundamento de los apóstoles, con lo que los apóstoles han predicado. ¿Qué predicaron los apóstoles? Lo que Cristo dijo. Inspirado por el Espíritu Santo, lo que Cristo dijo, lo que Cristo quiere, Dios quiere, y Jesucristo, su Hijo, quieren para su pueblo, para su iglesia. Y que si estamos bien edificados, vamos creciendo en ese fundamento que Dios nos ha dado. ¿Sí? Y el fundamento no es una estructura religiosa, no es un líder religioso que queremos iluminado, es la palabra de Dios. La iluminación ya la tenemos en la Sagrada Escritura. Nadie nos tiene que venir a enseñar por encima. Nadie. Pero bueno, fue anunciado que iban a venir falsos cristos. Jesús dijo en Marcos 13, 21, dice, entonces mirad que si alguien dice aquí está el Cristo, mirad ya está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a muchos, a los escogidos. Si fuera posible engañar a los mismos escogidos, a los mismos hijos de Dios, a los que hemos creído una vez. Dice que van a venir falsos, mentirosos, que van a proclamarse como sus mesías, salvadores, iluminados, ¿sí? Esta palabrita que yo dije el otro día, que se usa mucho a veces en ambiente también evangélico, el ungido, ¿no? El ungido, el único ungido con mayúscula es Jesucristo. ¿Sí? Mesías, Cristo significa ungido. La unción del Espíritu Santo que la Biblia habla, la tenemos todo lo que hemos creído. Ahora, el ungido con mayúscula único es Jesucristo. Entonces, cuidado con eso que se dice, somos los ungidos, nadie los toque. Como te digo, esto puede pasar en ambas religiones, en muchas religiones. Por eso te di los síntomas. No solo apuntar para una sola religión. Fíjate dónde estás. Te dije, si en esa religión donde vos estás tienen un líder absoluto, indiscutible, que no se puede hablar de él, que no se puede cuestionar lo que dice, que su palabra es irrefutable, cuidado con eso. Eso es secta, y secta cerrada. Si tienes un manual, si tu religión tiene un manual que filtra las cosas de Dios, un manual escrito por un líder o escrito por varios líderes, cuidado. Si tiene un grupo religioso que son los iluminados, los que están allá arriba y vos no podés saber mucho y sos un simple laico, cuidado. El Espíritu Santo viene a todos y todos somos importantes para Dios y todos podemos entender la palabra de Dios. Por ahí podemos ser orientados al principio, guiados para entender algunas cosas difíciles, pero luego el Espíritu Santo te va a abrir los ojos y te va a mostrar. Y vos podés discutir con cualquier líder, podés discutir con ese líder que está en la iglesia. Si ese líder es un hombre de Dios, un verdadero cristiano, va a ser humilde y va a escucharte lo que vos le digas. Si vos tenés una crítica para hacerle, podés hacerle la crítica. ¿Me entendés? Porque quien no acepta una crítica y quien se cree que es sagrado y que no le podés discutir nada y que la gente dice, no, este es el sagrado, a este no le podés discutir, no sé, Dios te va a castigar si hablas con él o hablas y le discutís algo, lo cuestionás en algo, no sé, Dios te va a castigar. No, eso no es verdad. Todos somos seres humanos y cada uno cumplimos una función en la iglesia, en el pueblo de Dios. No hay iluminados o especiales. Saquémonos eso de la cabeza. Entonces esos falsos ungidos, como decía, falsos cristos, pueden ser también falsos hombres que se le considera ungidos especiales y que no es así. No es así. El Espíritu Santo hace distintas manifestaciones usando a personas
pero en realidad es el Espíritu Santo en ellos haciendo milagros y distintas cosas. Pero eso no los pone allá arriba y los hace santos, sagrados o dignos de adoración o de veneración. No, no es así. El único digno de adoración y veneración, la única cabeza y autoridad que tenemos es Cristo. A Él amamos, a Él adoramos. Él resucitó. Él solamente murió por nuestros pecados y resucitó. Ningún otro murió por nuestros pecados y resucitó. Además se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Solo Cristo. Otro no resucitó. Entonces por eso creemos que es Cristo, nuestra única cabeza y autoridad, y sus palabras. Y Pablo también dice en una parte, en 2 Corintios 11:13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Muy conocido este texto, para los que estamos habituados a leer la Biblia, de falsos apóstoles. Bueno, hoy vemos que abunda muchos que se ponen nombres, soy apóstol, soy esto, soy el otro. No quiero que te enojes conmigo, amigo, si hasta ahora sostenías esto, creías esto. Yo sé que hay distintos dones y ministerios. Lo de ser apóstol, bueno, no sé si en este tiempo todavía existe lo que se llamaba apostolado, porque el apostolado se considera que fueron los primeros discípulos de Jesús, los apóstoles, ¿sí? Porque vieron a Cristo. Se considera que el apóstol ha visto a Cristo. Pero lo que está mal, si alguien quiere llamar apóstol a alguien que lo llame, pero lo malo es autotitularse, decir yo soy el apóstol, o yo soy el profeta, o yo soy el ungido, como hablábamos recién. No, que alguien se autotitule así es muy feo. Y ya habla de algo que se está yendo de la fe sana, pura y sencilla que enseñaron Cristo y los apóstoles. Como acá Pablo dice, falsos apóstoles. Y para concluir, digo lo que Jesús dijo. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros. Sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Lucas 22:24. Jesús acá aclaró que los líderes, los que tendrían que estar a cargo de todo este comienzo, sus apóstoles, sus discípulos, les estaba diciendo, por ejemplo, a la posteridad, que ninguno que quiera ocupar un lugar de liderazgo esté llevando adelante una congregación, enseñando, guiando a la grey, tenían que tener una actitud como los gobernantes, los reyes de esta tierra, que enseñoraban con poder y dice, se los llama bienhechores porque son como que los tienen que servir a ellos, y ellos son los dueños de todo y deciden como quieren y tienen sus lujos y sus privilegios. Dijo, no, así no va a ser entre ustedes, sino que el mayor va a ser como el menor, como el más joven, dice, y el que dirige como el que sirve. Para nada creerse mayores, superiores o recibir honores. Entonces, este es otro síntoma que podemos decir de una secta. Quienes creen que merecen honores, ¿sí? Honra, sí, la honra que merece una persona que sirve a Dios, perfecto. Sos un servidor de Dios, te estás sacrificando por ayudar a otros, por enseñar la palabra de Dios. Eso es honorable, es honroso, es decirle, te agradecemos por lo que estás haciendo, te honramos por lo que... Eso es un ejemplo, eso sí, no me refiero a que no, eso no. Me refiero a que lo que Jesús nos está diciendo, que no se tienen que, como decimos acá, creérsela o hacerse superiores, o que la gente los crea superiores, o ponerlos arriba como en un altar, como pequeños dioses, o intocables, o irrefutables. No, ahí se termina siendo lo que estamos hablando, una secta perjudicial, una secta cerrada, porque se le está dando honores a un hombre más de lo que tiene que tener. La honra de vida, la honra que corresponde. Haces buena tu tarea, te bendecimos, oramos por vos, te reconocemos, eres un buen hombre, eres un buen pastor, eres un buen maestro, eres lo que sea lo que estés ocupando, pero nunca ponerlo allá arriba y decir, no, él es indiscutible, a él no se lo toca, a él no se le puede decir nada o refutar nada, tenemos que aceptar porque es el líder, el ungido, el único especial, el super hombre, super apóstol. No, eso no lo enseñó Jesús. Acá lo ves claramente, el mayor será como el menor. Tiene que ser el pastor, pongámosle, o el obispo, lo que sea, tiene que ser como el menor. Tiene que estar en una posición de humildad, sirviendo.
Nunca creérsela a él mismo como superior o que los demás lo hagan creer superior. A veces los hombres pecan haciendo creer a la otra persona superior. Es un error. Ni la persona tiene que creerse superior, la que ocupa un liderazgo, ni nosotros debemos darle un honor como superior. Sí honrarlo, sí reconocer su tarea, sí valorarlo, pero nunca endiosarlo, ¿sí? Porque ahí se cae en lo que es secta, cuando se empieza a adorar casi a una persona. Le ponen en alto como un ser santo, sagrado, exclusivo. No, no, no. Somos todos iguales, nada más que con distintos dones. A uno Dios le dio la capacidad, el don para, o el ministerio para pastorear, a otro le dio el don de la enseñanza para enseñar, pero ninguno es mayor o menor, todos ocupamos nuestro lugar. Y si lo hacemos bien, somos reconocidos, somos honrados, pero nunca, nunca hacerlos o creerlos superiores a esas personas. Por eso, terminamos y concluimos, para ya no cansarte más con este estudio. Cerramos diciendo, espero que esta palabra te haya quedado bien, te haya quedado bien claro lo que se puede considerar que es una secta, ¿sí? Y una secta perjudicial, ¿sí? Porque hablamos que hay sectas que son ofensivas, pero también hay sectas perjudiciales y siempre se ven estos referentes. Y te di como conclusión lo que Jesús dijo, ¿sí? Que estaba en Lucas 22:4, que le dijo, no, ustedes no van a ser como hacen los reyes o los que tienen autoridad en esta tierra, sino que el mayor será como el menor y el que dirige como el que sirve, con total humildad. No hay que poner a nadie, ni si Jesús dijo que no hay que hacer a nadie superior, y él dijo, ni yo siendo el Hijo de Dios, el Señor, les lavé los pies y les mostré que debía servirlos, cuánto más ustedes, que no son realmente divinos, les quiso decir Jesús. Cuánto más ustedes, si yo lo hice y les di ejemplo. Pero lamentablemente vemos que muchas veces en lo religioso se olvidan de esto y se transforman en sectarios, porque a hombres se le atribuye la gloria y la honra a hombres, y eso Jesús enseñó que no debía ser así. Él es el único digno de gloria, Jesucristo, y su Padre y el Espíritu Santo. Conclusión, 3 puntos para destacar. Si mi religión, si lo que yo estoy viviendo, creyendo, es sectario o es fanatismo. Punto 1, dije, que tenga un líder, hombre, a quien le rindan absoluta lealtad y su palabra es sagrada e irrefutable. Punto 2, que tengan un manual donde filtran las sagradas escrituras según su interpretación. Punto 3, que tengan una estructura, una cúpula, a quien solo a ellos escuchan y rinden todo conocimiento y no se tenga decisión propia, solo lo que diga este grupo religioso. Bueno, estas son las 3 características de algo que es sectario, ¿sí? 3 puntos. Un líder absoluto, un manual donde filtren la Sagrada Escritura y una estructura o cúpula religiosa, donde todo se lo lleva a la interpretación de ese grupo religioso, ¿sí? Y los demás feligreses son pobres que no pueden leer ni entender porque necesitan, capacitarse. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Todos somos capaces de entender la Biblia, de interpretarla. Dios nos da luz cuando lo buscamos de todo corazón. ¿Sí? A todos se nos da la capacidad y a todos se nos da el Espíritu Santo cuando creemos. Entonces todos somos capaces y todos, vuelvo a decir, somos la iglesia. Cada creyente unido somos la iglesia de Cristo. ¿Sí? Y para terminar, para sacar otro tabú y para que te quede claro, vos que crees que el otro es secta porque no cree como vos o no está ensamblado en la misma estructura religiosa. Te voy a decir algo, mucha gente, un secreto te digo, escuchá bien lo que te voy a decir. Mucha gente cree que el protestantismo, yo no hablo de otra secta, hay otras sectas que sí tienen su manual y su cosa, pero mucha gente cree que el protestantismo o el protestante evangélico tiene un manualcito, ¿sí? Que se lo interpretó, que lo hizo Lutero, que lo hizo Calvino. Yo te digo una cosa, no es así. Muchos creen que el evangélico o protestante, como dicen, ¿no? Que es una secta, y creen que hay un pastor que los tiene de la oreja o les lavó el cerebro. ¿Sabes una cosa? No es así. ¿Sabes qué? Cuando vos te predican el evangelio, como me pasó a mí, me predicó un evangélico, me predicó un protestante,
me enseñó a leer la Biblia y a entenderla y que yo mismo la pueda leer y estudiar. Me dio libertad para estudiarla. ¿Sabías? Y no me puso un manual que decía, léelo según este manual y según Lutero, según Calvino. No, no me dijo eso. Lutero, Calvino y tantos hombres de la Reforma solamente lo que ayudaron fue ayudarte a pensar, a razonar por vos mismo y a creer por vos mismo y a leer la Escritura en el idioma de todos los pueblos para que todos podamos entender y para que nadie nos engañe y nos domine por la ignorancia. Sabemos que en la política se domina por la ignorancia. Bueno, en la religión, te digo algo más, te dominan por la ignorancia. Te duela, te dominan. Porque si vos le das todo el crédito y a ciegas crees en un grupo religioso o en un líder o en muchos líderes religiosos que ellos solamente saben la verdad porque estudiaron o porque tienen tradiciones de muchos años, si vos crees eso, vivís bajo engaño. Porque vos no sabés las cosas que ellos pueden haber interpretado mal o enseñado mal por siglos. Vos mismo tenés que pensar, razonar, leer la Escritura y saber discernir y poder discutir. En la congregación que estés, ya sea en qué religión estés, o evangélico o protestante, vos tenés que aprender a pensar. Que nadie te diga lo que tenés que hacer. Vos tenés que leer las Sagradas Escrituras. Vos tenés que entenderlas, si está de acuerdo ese líder religioso que está hablando ahí adelante, sea papa, obispo, pastor, lo que sea, maestro, profeta. Si lo que la palabra de Dios dice coincide o con lo que él dice, bárbaro, ese hombre es un hombre de Dios. Ahora, si no lo dice, lo lamento. Tendrás el título de ungido, de apóstol, de profeta, maestro, papa, obispo, arzobispo, no importa. Si lo que dice la palabra de Dios, lo que él dice es mentira, no está de acuerdo, Jesús no lo enseñó, está mal interpretado, mal sacado de contexto, por más que tengas el título del título que tengas, no es verdad, no es palabra de Dios. ¿Vieron cuando en la misa muchas veces se decía, es palabra de Dios? Bueno, es así. Si alguien me enseña algo que no es palabra de Dios, tenemos que decirle, no es palabra de Dios. Entonces, por más que tengas el título que tenga, el estudio que tenga, si me estás enseñando algo que es una tradición, una interpretación de un concilio, no es verdad. Por eso te aclaraba. Y te lo vuelvo a decir. Por ahí vos crees que el protestantismo es una secta que interpretó a su manera. Yo te digo otra cosa. Mirá, el protestantismo, la reforma hizo un gran bien a la humanidad, gracias a Dios, a que nos enseñó a leer la Biblia, a entenderla por nosotros mismos y por el Espíritu Santo, guiado y sacando el filtro de lo religioso. Yo sé que muchos hombres dentro como en todas las cosas, son hombres protestantes, también cometieron errores, hicieron algunas cosas mal, por supuesto, pero te abrieron el camino para que vos puedas volver otra vez a la Escritura, para que vos puedas elegir realmente creer en Cristo porque lo entendés por la Escritura, por el Espíritu Santo, y no por un grupo de religiosos que te digan lo que tenés que creer, porque ellos también pueden estar equivocados porque son hombres, ¿entendés? Pero tener la Escritura y vos poder leerla es un regalo muy preciado. Valorá que hoy tenés una Biblia. Mucha gente murió para traducir la Biblia, los mataron los mismos religiosos, a veces profesando su fe cristiana mataban a otros por traducir la Biblia a otro idioma. ¿Te parece? Es una barbaridad. Pero bueno, valorá la Biblia que tenés, léela. Valorar la libertad que tenés en tu país, si tenés la libertad de tener una Biblia, si tenés la libertad de elegir en qué congregación estar, dale gracias a Dios y buscá estar donde hablen y prediquen la palabra de Dios, con amor y verdad, sin filtros, sin líder absoluto, como te dije hoy, sin líder absoluto. Huí de donde haya un líder que digan que es absoluto y que no se le puede discutir nada. Huí de un lugar donde te digan tenés que leer un manualcito para creer e interpretar la Biblia. Huí del lugar donde hay una estructura religiosa, donde hay ciertos iluminados y vos sos un pobrecito que no tenés luz. No, Dios te trajo luz. Vos sos inteligente, Dios te dio capacidad y podés leer una Biblia y el Espíritu Santo guiarte, iluminarte. Lee la Biblia, busca a Dios con todo tu corazón, lo vas a encontrar, lo vas a conocer y nadie te va a engañar ni mentir. La ignorancia, el ignorar, no hace que nos dominen, que nos engañen, que nos roben, ¿sí? que cometan fraude contra nosotros. Leer la Escritura, entenderla, tú mismo, estúdiala. ¿Sí? Si quieres, haz un curso, si quieres, estudia teología, capacita como vos quieras, pero si no tienes la posibilidad de hacer un estudio, bueno, lee la Biblia. Busca que alguien también te ayude si no entiendes ciertas cosas, pero que te deje pensar a vos.
Siempre el líder religioso o el hombre que te hable de parte de Dios, que te deje pensar a vos y que te lleve a vos mismo a la fuente, que es la Sagrada Escritura, que no te la filtre. Entonces será una fe sana, una fe verdadera, una fe que te da libertad para aprender, para conocer y para acercarte a Dios. Bueno, ojalá este video te haya sido de bendición y te haya ayudado, querido amigo. Recuerda, piensa bien en lo que te he dicho hoy, repásalo. Y si estás en un lugar que no te conviene, o creíste que era el lugar y te enseñaron otra cosa, y viviste bajo engaño, sometido, creyendo que hay un líder absoluto, hombre, que en él todo lo tienes que confiar, si crees que su manual es el manual que tenés que leer, no. La palabra de Dios es la autoridad. A esa fuente tenés que ir. Cristo es la cabeza y la autoridad. A Él tenés que ir. A Él tenés que abrir tu corazón. No a un hombre. No a un manual hecho por hombre. ¿Sí? Ojalá esta palabra te haya ayudado, querido amigo. Dios te dé luz, te ilumine. Y yo sé que vos podés. Y que vos podés encontrarte con Dios. Y que no necesitas más que tu mente, la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Y en tu oración encontrarte con Él. Dios te va a guiar, te va a ayudar a vivir una vida plena, de paz, de verdad, de amor. Vas a poder sentirte más cerca de Dios y vas a sentirte más cerca de tu prójimo para también querer ayudarlo. Porque eso hace Dios. No lo hace una religión, lo hace Dios en tu vida. Que Dios entre en tu vida en este día, es lo que yo deseo. Que Cristo entre en tu vida en este día. Abre tu corazón, dile, Padre del cielo, te amo, te necesito, eres mi Padre, mi Creador. Creo en tu Hijo Jesucristo como mi Salvador y quiero que entre en mi vida y que sea el dueño de mi vida, que sea la cabeza de mi vida y que tu palabra sea solamente la autoridad para mi vida, que me guíe, me ayude y me enseñe. Señor, yo te agradezco porque tú me traes vida y libertad. Tú dijiste una vez, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda eso, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios te vino a traer libertad. Que Dios te bendiga.